Flavio, bueno, un gusto conocerte. Bueno, Igualmente, un placer. Así, se conocerte, se estaban digamos, saludando. Déjenme que los yo te, interrumpa. claro, claro, Eh, claro. Flavia Manoni, doctora en ciencia de la educación, docente, académica, escritora, senadora provincial por Mendoza y una mujer muy interesante de cara al futuro por la capacidad de construcción que tiene. Walter Sí. Formento, sociólogo, académico. Para mi gusto, los otros días me copió, escuché una nota tuya, un locutor dijo, es quien más sabe de política global y de geopolítica en este país. Yo adhiero a esa teoría. Bienvenidos a ambos y lo único que les voy a pedir, porque son los dos bastante extrovertidos y tienen conocimiento, seamos puntualmente precisos, porque se nos va el tiempo. No, Eh, pero si la que va de candidata a gobernadora o a senadora es Flavia, Flavia es senadora, va a ser yo- gobernadora, creo. entonces yo ya sé qué tengo que hacer. Es decir, yo sé, digamos, yo ya sé entonces para qué este Zoom, para qué es este Zoom. Cuando El sea tema es si es candidata una vas a tener que venir a hipótesis, Mendoza. si es una hipótesis, si es un pensamiento crítico, si es un deseo, si es una expresión de deseo. Digo, yo catalogo eso como muchísimas cosas. Puede ser, digamos. Claro, Eh, claro. Porque eso del pensamiento místico, si me la creo soy, olvídate, no creo. No, 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 no. No, no. Sí, si Chicas has y llegado ahí, si chicos, has llegado ahí, yo creo que lo que tenemos que hablar es obviamente lo que pasa hoy en sí, el mundo, que por creo que está supuesto. enmarcado en un nuevo proceso civilizatorio en curso, eh, pero bueno, yo los dejo a ustedes que son los que saben, uno es lego en esto. Bueno, pero ¿cómo te parece la dinámica, Flavia? Que la llevemos. No, ¿Sí? en realidad me parece que acá lo que estamos es como para marcar una posición ideológica en relación a determinadas políticas eh, que se están llevando a cabo no solamente en el país, sino también que hay tendencia mundial y que, bueno, tratar de explicarlos a veces desde el pensamiento crítico es complejo porque, seamos sinceros, digo, no es un pensamiento lineal, no tiene que ver con la introducción en el sentido común y las representaciones sociales, entonces es muy sencillo que ese discurso sea comprado, pero también hacernos cargo de algunos errores que también se han cometido desde los gobiernos, entre comillas, que tenían un discurso completamente diferente. ¿Por qué esos discursos hoy ya no tienen la aceptación, por lo menos de las grandes mayorías? Claro. Bueno, si, si estamos ya dialogando en vivo, eh, bueno, la situación marco, eh, Flavia, yo considero que es es un momento de crisis estructural, pero particularmente no esas crisis de 100 años, de etapa de 100 años, como que son las que más hemos estudiado y de hecho la que hemos transitado, porque dentro de los últimos 100 años hemos tenido un ciclo de crisis desde el advenimiento del irigoyenismo, toda la crisis que tuvo que ver con eh, la izquierda irigoyenista, el movimiento nacional irigoyenismo, la plasmación de la conducción de Perón, el desarrollo del movimiento nacional justicialista y la posterior crisis que se abre a partir del 73-76, que permite ir entendiendo ese momento donde Estados Unidos deja de ser centro, porque en realidad el centro empieza a apoyarse en una ecuación de poder internacional que es tricontinental, ¿no es cierto? El desarrollo del tricontinentalismo
Y es importante entender el tricontinentalismo para después poder entender el pasaje del tricontinentalismo al globalismo. Pero en el tricontinentalismo del 67 al 73, eso que se apoyaba en Estados Unidos, es decir, la Unión Europea y Japón, empieza a tener una síntesis hacia fines de los 90, después de la caída de la Unión Soviética y principios de los 2000, donde ahí se produce una crisis que me parece muy importante, porque es la crisis al interior del poder financiero anglo-norteamericano, y el hecho que todos conocemos es la caída de las Torres Gemelas, y lo que no conocemos y registramos tantos es la derogación de la ley Glass-Steagall de Roosevelt de 1931-34, que vetaba la posibilidad de la existencia de la banca financiera, los llamados fondos financieros de inversión global, es decir, un nuevo sujeto económico estratégico que empiezan a confrontar la banca comercial con la banca financiera, la banca comercial anclada en el Estado-Nación, la banca financiera con nuevo anclaje global, con una nueva geografía de poder en la red de cities financieras y bancos centrales a nivel global, y ahí, de alguna manera, tenemos la base material económico estratégica del nuevo actor que de alguna manera nos permitirá luego abordar el multipolarismo BRICS, ¿no? Un multipolarismo BRICS que tiene mucho más de asiento en los Estados-nación, porque el multipolarismo es una multipolaridad de naciones y regiones de naciones, es decir, se centra en el viejo concepto de nación y pueblo, pueblo y nación, pero bueno, esa realidad, esa realidad agrega una contradicción entre estas dos fracciones financieras, ya con centro en Estados Unidos, pero la red financiera global tiene puntos de apoyo de escala global que van desde Hong Kong, pasando por Moscú, que aún controlan la City financiera de Moscú, no así la de Hong Kong. En Bombay siguen de alguna manera teniendo en disputa la de New York-San Francisco, porque eso está en disputa, va y viene, porque bueno, ese es el nivel de potencia que tiene. En Londres no hay disputa, es global. En París no hay disputa, es global. No es cierto. Algunos ejemplos. Bueno, nos encontramos en esta etapa digamos que se llamó la etapa del ascenso del globalismo, la unipolaridad global. Ese momento pone en crisis todos los estados-nación, incluso los estados-nación de país central. Poner en crisis los estados-nación de país central de alguna manera nos permite plantear y tratar de investigar lo que es el despliegue de la guerra civil al interior de Estados Unidos. Del mismo modo, abordarla del mismo modo que se abordó la caída de Roma como gran imperio, ¿no? Las dos grandes fracciones al interior de Roma, la que se expandía hacia la zona de los francos y los germanos, que constituyó como estructuras mercenarias con las cuales volvió por Roma para tomar el poder en Roma, y me parece que eso es algo importante para entender el momento en que se encuentra la situación al interior de Estados Unidos, hoy, donde la guerra civil viene escalando de larvada a, a más, una confrontación que tiene dos centros claros, el de New York y el de Texas, ¿no? New York, los grandes actores del unipolarismo financiero global, Texas, Florida,
los actores del el viejo continentalismo financiero norteamericano. Esa guerra civil, diríamos que al día abril del 2024, recorre todas las Américas. No hay Estado-nación donde no esté llevando digamos, la relación de confrontación casi a subordinar la política a modos de comportamiento que, para negar la política, empieza a plantear términos de confrontación que nada tienen que ver con la democracia y la política, sino que empiezan a querer como subordinar la democracia y la política a una confrontación de orden internacional, conflicto a nivel internacional que existe, Walter, donde, por ejemplo, déjame un sí, 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 minuto. Eh, administrarlo porque yo no En sé realidad me cómo. pagan para esto. Flavia, Sí. desde los 70, donde se acaba el estado de bienestar, Walter ha descrito con claridad meridiana todo lo que nos ha pasado en 100 años. ¿Hacia dónde vamos hoy, donde el globalismo se ha asentado en sus bases, donde nos gobierna Milei, cosa impensada, producto de determinadas cosas? ¿Cuáles son tus sensaciones, Flavia? No, Tiene que activar el micrófono. ahí está. Sí, lo que pasa es que, bueno, que en esta casa hay perros. Ah, Entonces, cada vez que interrumpen pero los viven, vivos, están vivos. Sí, claro. sí, 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 sí. Y No, no, no no son están hijos, embalsamados, ladran todo. y no son Todo, hijos tuyos, absolutamente. son No, perros. no, son perros, son perros. Son mis mascotas, los quiero, son mis mascotas. Yo creo que hay como distintos, este panorama global que ha descrito Walter, realmente, que no solamente atraviesa Argentina, sino como decís vos, atraviesa prácticamente al mundo global, a todo el mundo. El tema es que también se decodifica esa mirada y esas acciones y esas estrategias en cada una de las provincias en Argentina de manera diferente y también al interior de nuestra provincia, que sabemos que tiene ciertas particularidades, también se deconstruye o, por decirlo de una manera, se expresa de manera diferente. Porque acá hubieron algunas elecciones desdobladas en tres. Estuvieron los municipios, pero no todos los municipios que respondían en su momento al Partido Justicialista, a su vez con la propia interna, digamos, que ellos tienen. Por otro lado, a ese desdoble se sumó una intendencia que tiene un partido provincial que se llama Unión Popular, pero que en un momento fue cercano al Partido Demócrata de Mendoza, pero después fue más cercana a lo que fue el Frente Renovador de Massa, digamos, previo, cuando estaba con De la Sota, etcétera, que hizo el desdoble, y todas esas intendencias, en todas, absolutamente en todas esas intendencias, ganó el justicialismo. Y expresiones, algunas un poco más moderadas y en otros casos no tan moderadas. Y bastante identificadas con los sectores un poco más revolucionarios, por decirlo de una manera, del peronismo. Pero no ganaron por 2 puntos, por 1 punto. Ganaron por amplias mayorías, por más del 50%. Es más, uno de los municipios ganó por el 70 largo por ciento, que fue el caso de La Valle, ¿no? En esos mismos municipios y en esas mismas intendencias en las cuales arrasa una concepción ideológica, obviamente en tanto a la mirada local, después arrasa Milei. Y a nivel provincial, palo a palo, por decirlo de alguna manera, pero gana Cornejo. Cornejo, está muy bien,
no, sacó 40 puntos, la Unión Mendocina, que fue, en ese momento fue una construcción que intentó confluir distintas fuerzas en contra de lo que en ese momento significaba la suma del poder público que tiene Cornejo, donde habían peronistas, radicales, demócratas, del Frente Renovador, etc. Y por otro lado, el Frente Elegí, ¿sí? Por otro lado, el Partido Verde, y por otro lado, digamos, algunos partidos más chiquitos, bueno, no más chiquitos, la izquierda específicamente, no chiquito porque tiene una trayectoria, una historia, lo que pasa, bueno, en Mendoza han solido tener buenos votos y últimamente cada vez tienen menos. En este esquema estamos hablando de que el radicalismo, Cornejo en realidad, saca 40 puntos. Después de pasar una interna contra Petri, que hoy es ministro de Milei, ¿sí? Que entre ambos sacaron mucho más puntos, sacaron 46, pero después cuando ya se termina esa PASO, digamos, pasa a ser 40. La Unión Mendocina, que fue una fuerza prácticamente nueva, pero con algunas caras que no eran nuevas, ¿no? Digamos, nuevas, con una fuerza nueva, con un nombre nuevo, que se instaló en 50 días y sacó 30 puntos. Y después llegó a los 14 puntos el Frente Elegí. Nunca jamás históricamente en Mendoza el Frente Elegí había tenido ese piso de votos. Cuando en esos mismos intendencias, donde había arrasado el Frente Elegí, digamos, había arrasado por 55, 60, 68 puntos, terminó arrasando Milei y ganando, porque no arrasó Cornejo. ¿Sí? Entonces, esta lógica, hace años que no se daba, por lo menos en Mendoza. ¿Y qué es? Porque cuando hablamos de lo nacional, ¿sí? Acá, el Partido Demócrata, que se unió con los libertarios, lograron ingresar 3 legisladores nacionales, es decir, 3 diputados nacionales, cuando eso lo pudo haber hecho en algún momento el peronismo y en algún momento el radicalismo. Siempre fue repartido 2 y 2, 2 y 1, que fue la gran Ramón, la gran Luis Ramón en su momento, con terceras fuerzas. Pero 3 legisladores, 2 del Partido Demócrata, que hacía años que no tenían legisladores nacionales, pero iban enganchados de la boleta de Milei. Después una persona que iba por los libertarios, pero que ahora no es más libertaria, sino es de la Libertad Avanza. Logran 3 legisladores y logra un legislador el Frente Elegí y un legislador Cornejo. Entonces, las lógicas, por lo menos yo hablo de esta provincia, que tiene un tinte revolucionario en ciertos grados, pero también tiene un tinte conservador en otros, porque es mentira que Mendoza es totalmente conservadora. Digo, acá pensemos que San Martín, digamos, gobernó las 3 provincias de Cuyo, y de acá, oponiéndose al poder de Buenos Aires, se logró la gesta libertadora. Acá pensemos que el plan de la reconceptualización de los 70, digamos, que tenía que ver con el peronismo más progresista en su contexto, logró planes de estudio, la Escuela de Antropología, la reconceptualización en trabajo social, la reconceptualización de sociología. En Mendoza se lograron planes nuevos, que obviamente la dictadura los truncó a partir de el general Echagüe, famoso Echagüe, que pasó a la fama, no sé si lo recuerdan, por traducir las canciones folclóricas al inglés para que los ingleses la entendieran. Es una cosa que no hay ojo para verla. Acá teniendo como gobernador, ¿sí? A una persona que puso en sus ministerios más importantes gente de lo que fue la juventud revolucionaria,
del peronismo en ese momento, como fue Ezequiel Anderez. Después podemos decir que se aburguesó, que no, podemos hablar de lo que sufrió en el exilio, pero sí digamos, se salvó porque le avisaron y pudo saltar una cerca y a partir de eso sufrió una discapacidad física por toda su vida, digamos, ¿no? Eh, entonces, en este lugar donde el mendozazo fue un hito importantísimo, donde por el 3%, 2% de aumento a la luz, los docentes, todos salieron a la calle, tomaron las calles, y donde durante la dictadura hasta los bodegueros tiraban el vino por las acequias. Digamos, no estamos hablando de la clase popular, estamos hablando de los bodegueros, ¿no? Entonces, digamos, empezamos a analizar qué es lo que está pasando, cuáles son los elementos o qué es lo que no pudimos ver. Y cuando empiezo a hablar más con la gente a partir de datos sistemáticos, no estoy hablando del cara a cara, porque a mí como senadora me pueden decir determinadas cuestiones, ¿no? Yo dirijo proyectos de investigación, entonces, bueno, estamos hablando del pensamiento político latinoamericano, entonces, digo, va especialistas y personas, investigadoras e investigadores, con determinados cuestionamientos, también cotejando con un poco más una mirada etnográfica. Digo, estamos haciendo una tarea interesante, dejando de lado un poco el atlastino. Presencial. Y cuando empezamos a verlo, ¿vos sabés qué nos dice la gente? ¿De qué me servía tener el PAMI si iba y mi papá se murió esperando la cadera? ¿De qué me servía el Banco Nación si cuando yo iba a sacar la cola para poder cobrar, iban a desayunar 10 veces y yo estaba en la cola esperando y no me daban ni siquiera agua? ¿De qué me servía el ANSES que cuando yo iba con la asignación universal me decía que me la estaban regalando y que yo no pagué los impuestos? Entonces, digo, sin darnos cuenta, nos aburguesamos. Sin darnos cuenta, le dimos la espalda a los sectores que siempre, siempre, siempre fueron, por lo menos, nuestro objetivo, ¿sí? En parte, por lo menos en parte a partir de la mirada de la justicia social, Flavia, donde la escucha llevamos, activa era un tema fundamental, donde... Entonces, cuando vos le decís, pero ¿por qué no salimos a defender el Banco Nación de la Argentina? Acá en Mendoza tuvimos el Banco Mendoza y se privatizó. No, porque en el Banco Patagonia tal vez me atienden mejor, en la tarjeta la consigo más rápido, allá tengo que hacer 10 colas. Digo, no hay como una defensa de lo público, porque ha penetrado lo que pasó en su momento en los 90, que lo público es perverso, que en lo público están los ñoquis, que en lo público... Pero también lo hemos fomentado. Flavia, lo dejamos 2 minutos a Walter que Sí, nos dé por su favor. interpretación porque se nos van los minutos. Hiciste una gran descripción de los 100 años, estado de bienestar que desaparece. ¿A dónde vamos, Walter, ahora con la globalización? Ahora No, sí te voy a bueno, pedir brevedad. no, es que aquí este, la propuesta de globalización es la propuesta de un nuevo actor que necesita redefinir el terreno de la política, y redefinir el terreno de la política para ellos es redefinir el concepto de nación y particularmente de participación popular. Para ello, asume ese desafío de haber perdido elecciones, porque la democracia política y electoral, las grandes oligarquías financieras o terratenientes, siempre supieron que debían desconfiarle porque el voto universal tarde o temprano le daba a los pueblos un lugar protagónico, conjuntamente con ellos, pero protagónico, y la necesidad de conducir eso que implicaba incluirlos
les restaba, les restaba ganancias, es decir, en vez de llevarse el 90%, tenían que reducirlo a un 60%, porque lo otro tenían que repartirlo entre el 99% de la población. Y en ese sentido, empezaron a pensar en términos que la realidad le imponía una nueva misión que era volver a cerrar el espacio público, político y electoral. Porque la democratización que se planteó desde 1890 a 1920 y el gran actor fue Irigoyen, el que condujo todo ese momento de salida de la crisis de 1890-1910 y lleva por primera vez la bandera del voto universal, algo que después Irigoyen irá de alguna manera ampliando a partir de 1916 en adelante, pero particularmente luego como movimiento nacional irigoyenista, fue el gran actor y la gran misión de democratizar. Bueno, hoy las oligarquías, en este 2020, ¿no? En esta década del 2020, está planteando primero una crisis al interior de las oligarquías financieras para ver cómo se reparte el poder a nivel mundial, a nivel regional y a nivel de las naciones. Y como tiene ese conflicto, necesita cerrar el espacio de lo público, cerrar el espacio de lo público democrático electoral para que en el acto electoral no se le vaya de las manos el tema de la administración de lo público, la conducción de la política, la conducción de la nación y la emergencia de nuevos proyectos nacionales. Por ejemplo, en Argentina es claro, con Perón y Irigoyen están manifiestos en la historia, entonces la oligarquía financiera internacional más las locales están en esta tarea de vaciar la política digamos, de participación de mayoría, para lo cual la vacían de valores, de propuestas, de objetivos, de participación. Y una de las grandes formas que encontraron para vaciarla es imponer las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, porque como terreno de lo electoral. Porque en el terreno de lo virtual, las grandes mayorías no pueden ser pueblos, sino solo multitudes de individuos, porque lo virtual niega la posibilidad que el sujeto pueblo, el actor pueblo, se constituya como tal, porque para eso necesita lo presencial de la calle, de la avenida, de las avenidas y de la plaza. Algo del cual fue constituyente el movimiento nacional irigoyenista y de alguna manera refundante el movimiento nacional peronista entre el 1918 y el 1946. Te tengo que Entonces, cortar porque, no, como buenos ahí caballeros que cierro, somos, Flavia nos va a hacer el cierre. ¿A dónde vamos, ahí, Flavia? ahí Sensación. cerré, ahí cerré yo, Flavia. No, en realidad, la verdad que me encantaría poder Hacer la seguir revancha. hacer la revancha, porque realmente digo, cómo esto impacta en el país y cómo todo esto impacta también en nuestra provincia, una provincia también que en su momento no perteneció al Río de la Plata, sino a la Capitanía de Chile, de Santiago, que también en idiosincrasia y la forma de expresarnos también, eh, si bien algunos estamos más ayornados por el tema, le ponemos las heces al último con mucho ejercicio, digo, hay toda una mirada también hacia algunos de los procesos políticos que se han dado en Chile, una provincia con una fuerte idiosincrasia
del honor al trabajo, ¿no? Desde las acequias, levantarse a limpiar la vereda, el que no te tiren el papelito en la calle, lo ambiental. Digo, hay toda una cuestión que es digna de rescatar, pero eso mismo que nos hace tal vez diferentes también, ¿sí? Nos hace ser muy críticos digamos, de lo que nosotros entendemos como esta mirada tan unitaria desde Capital Federal o del AMBA, por decirlo de una manera, donde nosotros venimos pagando los impuestos, la luz, el gas, mucho más que en Capital Federal, cuando la producimos acá. El gas lo producimos. La nafta. Y Claro. la nafta, pasan los camiones llenos de nafta y la pagamos más cara. Y ese sentimiento de injusticia hace que prendan ideas como el Mendoexit, ¿no? ¿Se acuerdan del Mendoexit? ¿No? Que prendan ideas de que, bueno, que nosotros teniendo la cercanía al corredor bioceánico hacia el Pacífico no necesitamos, al contrario, muchas veces hay en las representaciones sociales de Mendoza como una idea de que hay una explotación sobre nuestra provincia en todos los sentidos. Y ahora con la importación del vino chileno, digamos, pensemos también en términos productivos lo que significa la vendimia, que no son solamente los bodegueros, porque también había una idea de que los bodegueros son los bodegueros de antes. Acá hay pequeños y medianos productores que tienen 5 hectáreas de Malbec y que le venden a alguien y que ese produce y que les ha llegado con una finquita, una bodeguita chiquitita, el pozo de agua, 15 millones de pesos de luz, y que con eso pagan cuántos sueldos a obreros, y que acá en parte se hace como una familia, digamos, el cosechador es tu amigo, no es como en otros lugares donde hay una despersonalización. Vos vas al café y no está el de traje, estamos todos, nos juntamos en Tupungato, por ejemplo, y somos todos iguales. Independientemente que uno caiga en una Hilux y otro caiga caminando. Y vamos a jugar a las cartas, porque no hay casino, que yo lo veo a mi viejo y a otros, y son todos iguales. Es como diferente la idiosincrasia. ¿Cómo esto nos ha penetrado de tal manera que tengamos semejante grado de aporofobia? Que de el obrero ser tu amigo, ser tu compañero, de ir al cumpleaños 15 de la hija y de que ellos venir al cumpleaños 15 de tu hija, que éramos familia, hoy son los que son que gracias a ellos vos vas a perder la bodega, vas a perder la finca, te estás quedando, estamos pagándole a vagos. Digo, este discurso, ¿cómo ha penetrado de tal manera? Y no creo que solamente sea el blindaje mediático y las redes. Creo que hay algo más, que es la ofensiva que tuvo la derecha después de las dictaduras. Yo creo que acabas de citar, te tengo que cortar porque quedan 15 segundos. Prometemos ambos que van a aceptar la próxima convocatoria y la seguimos. Eternas gracias, Flavia. Eternas gracias, Walter. Saben cuánto los aprecio a ambos y es un gusto escucharlo. Un lujo. Walter, gracias. Y realmente me encanta. Flavia, la seguimos e incluso yo te propongo, por las características de lo que vos haces, incluso en algún momento pensar en una presencial en Mendoza. No, me matás con eso, ¿eh? Vamos. No, digo, vamos a traerlo. Si vos, porque vos tenés, porque me parece, yo te acompañaría en ese debate moderado por Gustavo, que bueno, vos sabés cuáles son los escenarios, podemos ir desde la universidad a cualquier lugar, sí. Pero me parece que, porque imagínate, esto tranquilamente podríamos estar 3 horas y recién estaríamos tirando los títulos. Creo que es un gran aporte de la universidad, sobre todo pensando en los más jóvenes. Se acaba, chicos. Abrazo a ambos. Gracias, Claudia. Gracias. No.